La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos al servicio dominical del Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, para alabar y adorar a nuestro Padre. Pido a toda la congregación que por favor se pongan de pie y cantemos la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, y de esta primera epístola vámonos al capítulo 1 para leer los versículos del 13 al 17. Primera epístola del apóstol Pedro, del capítulo 1, vamos a leer los versículos del 13 al 17, y lo vamos a hacer de esta manera. Ustedes leen el versículo, voy a empezar leyendo el 1, el 13, ustedes el 14, y terminamos juntos en el 17. Amén. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y juntos el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar reunidos juntos en armonía como su iglesia. Señor, su palabra dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por Israel. Sufrió un ataque de Irak. Tu pueblo escogido, Señor, ninguna nación lo podrá derrotar, porque es su pueblo y es usted lo prometió. Oramos también por Ucrania y Rusia, países que están en conflicto. Oramos también por Ecuador, país que sigue en conflicto con la corrupción y las drogas. Oramos, Padre, para que ustedes continúen tomando el control de las decisiones que tomen las autoridades que están colocadas en eminencia en el Ecuador. Su palabra dice que debemos de orar por los que están enfermos. Oramos por la franca mejoría que vemos en nuestro hermano Nelson Sabando, nuestra hermana
Gina Velarde. Oramos también por el sobrino de la hermana Quini. Oramos por el hermano Roberto Vivar Lima. Oramos por Rafael Rendón. Gracias te damos, Señor, por la sanidad que has hecho en algunos de ellos y por lo que usted va a hacer en la salud de los demás. Oramos también por que le dé fortaleza a la esposa del hermano Rafael, para que pueda continuar a su lado, guiándolo y dirigiéndolo y asistiéndole hasta que su soberana voluntad se cumpla en él. Y oramos también por aquellos que han perdido familiares, que su fortaleza los conforte cada día. Y Señor, predispongamos nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle nuestro canto a Cristo con el himno número 20. A Cristo doy mi canto. Porque Él ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestras vidas. Una de ellas es que nos ha pasado de muerte a vida. Y eso es porque Él tiene el poder de dar vida. Entonces, vamos a seguir dándole nuestros cánticos al Señor. Te pido por favor que se pongan de pie, porque ahora vamos a cantar con fervor el himno número 9, que se titula Con Cánticos, Señor.
Señor. Pido por favor que cambien de posición. La alabanza que vamos a cantar se titula Su Palabra. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones
para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema la santidad y el poder del Espíritu Santo. Como ustedes saben, esta iglesia tiene como tema en este año la santidad. La santidad es para todos. Y bajo ese tema que tenemos como iglesia, vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios la santidad y el poder del Espíritu Santo. La semana pasada estábamos hablando sobre lo que es realmente una verdadera fe. Está muy claro en las enseñanzas de las Escrituras que ningún creyente está exento o libre de pecado. Y permítanme leer de la primera epístola de Juan, capítulo 1, voy a leer los versículos del 8 al 10. Primera epístola de Juan, en mi Biblia está al final de la Biblia, no sé en la suya dónde esté la primera epístola de Juan. Así que Biblia en mano y vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 8, versículos del 8 al 10. Amén. Primera de Juan, capítulo 1. Estaba a ver si estaban atentos. Por eso dije 8. Pero si están atentos. Bueno, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan, que es el que escribe esto, dice que podemos depender de Dios en su justicia, nos perdone si confesamos nuestros pecados. A primera vista habríamos pensado que Dios en su justicia estaría más dispuesto a castigar que a perdonar. Pero el hecho de que Dios, porque Él es justo, nunca quebranta su palabra, y la Escritura dice muchas promesas. La Escritura está llena de muchas promesas de misericordia para con la persona que acude a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Y cuál es el resultado? El perdón de sus pecados. Dios ha prometido no despreciar nunca un corazón contrito, y Él nunca va a quebrantar su palabra de perdonar. Si confesamos nuestros pecados con humildad y arrepentimiento, dice su palabra que Él nos perdona. También está claro que Dios espera que el verdadero creyente no peque deliberadamente. Y ponga mucha atención a esta palabra. Dios quiere y espera de cada uno de nosotros que no pequemos deliberadamente. Y permítame leer el versículo 9, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Estábamos en el capítulo 1, ahora vamos al capítulo 3 para leer el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a analizar un poco este versículo. Juan no está colocando delante de nosotros un perfeccionismo aterrador o un perfeccionismo religioso, pero está demandando una vida que esté siempre vigilante contra el pecado. Una vida en la que el pecado no sea normalmente aceptado, sino que se produce a veces en un momento anormal de debilidad en cada uno de nosotros. Juan no está diciendo que el que mora en Dios no puede pecar. Eso no está diciendo Juan. Pero está diciendo que el que habita en Dios
no puede seguir siendo pecador conscientemente y voluntariamente. La práctica del pecado es pecar deliberadamente como un estilo de vida. Una persona no salva vive una vida de pecado habitual, porque esa es su vida, no es salva. El pecado es una cosa normal para la persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero un creyente verdadero no vive en pecado habitual o peca deliberadamente. No. Y ahí vamos a analizar la palabra santo, santidad, santo y santificado. La palabra viene de la raíz griega que significa apartado para Dios. La palabra santo o santificar, apartado para Dios. Y el creyente en el Señor Jesucristo es separado para Dios. ¿Y quién lo separa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque es la tercera persona de la Trinidad que vive y mora en nosotros aquí en la tierra. Vivir en santidad es vivir apartado para Dios y para su obra. Una persona apartada para Dios tiene la bendición de una posición santa delante de Dios en Cristo Jesús. La evidencia entonces del nuevo nacimiento es el comportamiento justo en la vida de cada creyente. La santificación es evidente en un cambio de vida que se ve. Dios nos cambia de adentro hacia afuera, y ese es el verdadero cambio. El cambio que usted ve externamente no es un cambio verdadero. El verdadero cambio viene del corazón hacia afuera, es evidente. Entonces Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Y la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, voy a leer del capítulo 5, ese versículo que ustedes se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Corinto? Les está diciendo que no hemos sido reformados, no hemos sido rehabilitados o reeducados, no. Somos una nueva creación viviendo en unión vital con Cristo como un nuevo mayordomo, como un nuevo patrón de nosotros que es Cristo. Entonces, vivir en santidad es el resultado real de un nuevo nacimiento en la vida de cada creyente. Entonces ya tenemos más o menos lo que es la santidad, que la hemos tratado como a manera de introducción en este mensaje. Y ahora sí pasemos a nuestro primer punto. Dios ordena que el creyente debe vivir en santidad. Dios ordena que el creyente debe vivir en santidad. Y voy a leer primera epístola de Pedro 1:16. Primera epístola de Pedro 1:16. ¿Ya estamos ahí? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, un cristiano es una persona que pertenece a Dios, porque Dios la ha elegido para una labor en el mundo y para un destino en la eternidad. Ha sido elegido para vivir para Dios en el tiempo y con Dios en la eternidad. En el mundo tienen que obedecer las leyes de Dios y reproducir la vida de Dios. El cristiano se le encomienda la tarea de ser diferente a la persona que aún no conoce de Cristo. Entonces, una vida santa exige determinación. Y voy a leer Romanos 12:1.
Romanos 12:1. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, del capítulo 12 voy a leer el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El creyente, hermanos, entonces es responsable de su vida interior y de su caminar exterior. El creyente es responsable de su vida interior y de su caminar exterior. Todas las áreas de nuestra vida deben estar en el proceso de ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos separa de Dios y de la comunión con Cristo. El creyente no experimenta la vida sin pecado en esta tierra porque la hemos heredado desde Adán. Nuestra carne siempre nos incita al mal. Venimos de una descendencia pecaminosa que la hemos heredado de Adán. Así es, mi querido hermano. Sin embargo, nosotros vencemos el pecado a través del poder del Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado, nos redarguye de justicia, nos redarguye de juicio y nos lleva al conocimiento de la palabra de Dios. Todas esas son características del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, la santidad o santificación puede ser perfeccionada, es decir, completada o madurada. La madurez espiritual o el crecimiento de la santidad es un proceso a la semejanza de Cristo. Nos tenemos que ir semejando cada vez más a Cristo mientras estamos en el camino de la santificación. Se trata de una santificación entonces progresiva y un rechazo permanente al pecado. Nosotros recibiremos la glorificación cuando vamos a Jesús y vemos también a Jesús en el cielo. Hasta entonces tenemos que crecer a la imagen de su semejanza aquí en la tierra. Mientras usted no muera o siga viviendo aquí en la tierra, usted tiene que caminar en el camino de la santificación para asemejarse más a Cristo. Nuestra responsabilidad entonces es someternos nosotros mismos al trabajo interior del Espíritu Santo y seguir creciendo en su imagen y semejanza. Y Santiago 4:8 voy a leer. Santiago 4:8. Ya estamos ahí, al final de nuestra Biblia está por el lado de Hebreos, por ahí está Santiago. Santiago 4:8 dice: alejaos de Dios. Perdón, es que tengo que cambiar los lentes. Dice acercaos a Dios, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos acercamos más a Dios? Él se acercará, pero ¿quién tiene que dar el primer paso? Nosotros. Acercaos a Dios. Y mientras nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Y aquí está dirigiendo una palabra muy fuerte, ¿no? Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren, hermanos, Santiago dirige su exhortación a los pecadores. La palabra que usa aquí es amortolos, que quiere decir el pecador empedernido, aquel cuyo pecado es obvio y notorio en él. A este pecador empedernido, Santiago demanda una reforma moral que abarque toda su conducta exterior como sus deseos íntimos.
les exige tanto manos limpias como corazones puros. Manos limpias como corazones puros. Entonces, el mensaje bíblico exige una limpieza cuádruple. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. El mensaje bíblico para una santificación, como manda la Biblia, tiene 4 cosas. Y esas 4 cosas vamos a analizarlas rápidamente. En primer lugar, el cristiano santo que está en el camino de la santificación tiene que tener una limpieza de labios. Isaías 6:5. Isaías 6:5. Son 4 cosas que tenemos que tener. Isaías 6:5, respecto a la limpieza de nuestros labios, dice lo siguiente: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí está Isaías diciendo que tenemos labios inmundos. Entonces, si usted quiere ser una persona que va en el camino de la santificación, tiene que ver que sus labios no sean inmundos. La otra razón, ¿qué más tenemos que hacer? Limpieza de manos. Salmo 24:4. Salmo 24:4, también tenemos que tener una limpieza de manos. Primeramente, limpieza de labios. Segundo lugar, limpieza de manos. Y Salmo 24:4 dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces tenemos la segunda cualidad que debe de tener la persona que va en el camino de la santificación: limpieza de labios, limpieza de manos, y la tercera, limpieza de corazón. Salmo 73:13. Salmo 73:13. Limpieza de corazón. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El salmista dice que debe de estar limpio su corazón. Y la cuarta, limpieza de mente, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Tenemos que tener también una limpieza de mente, de pensamiento. Y Santiago 4:8 dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como el versículo como empezamos, ¿se recuerdan? Aquí está. 4 cosas muy importantes que necesita todo creyente si dice que está caminando en el camino de la santificación. Limpieza de labios, limpieza de manos, limpieza de corazón y limpieza de mente, de pensamientos. Es decir, que las exigencias éticas de la Biblia agrupan la purificación de las palabras, de las obras, de las emociones y de los pensamientos. La persona tiene que ser limpia interior y exteriormente, porque solo los limpios de corazón, ¿qué dice la Biblia? Verán a Dios, verán a Dios. Y vamos a Mateo 5:8, una de las bienaventuranzas. Mateo 5:8. Bienaventurados, felices o dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es, mi queridos hermanos. Y en segundo lugar, la única prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús
es una vida en santidad. La única prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús es una vida en santidad. Y voy a leer Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Amén. Y aquí empieza como un imperativo este versículo. El autor de esta carta a los Hebreos empieza como un imperativo. Seguid es un imperativo, o sea, es una orden. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y dice: seguid la paz con el que me conviene, con el que me cae bien, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, hermano, por eso es tan importante este tema de la santidad. Si usted quiere llegar al cielo, si usted quiere llegar al cielo, es muy importante que hablemos sobre la santidad. Dios quiere que seamos santos. La santificación es el propósito declarado de Dios para todo creyente. El cristiano ha sido apartado para Dios y por lo tanto tiene que ser santo para su Señor. Debido a que hemos sido declarados para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfecciona su santidad? En el temor de Dios. Y vamos a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, voy a leer el versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, voy a leer del capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué dice al final? Perfeccionando la santidad. ¿Cómo? El temor de Dios perfecciona nuestra santidad. Así es, hermano, hay que caminar en el temor de Dios. Tenemos que caminar en el temor de Dios. Y eso significa que estamos perfeccionando nuestra santidad. Nuestra limpieza comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Perfeccionando la santidad significa que los corintios no tenían nada que hacer con el paganismo ya. Ellos hicieron un claro corte con el pecado y lógicamente el pecado que los estaba separando de Dios, y se entregaron solo a Dios. La persona que pone su esperanza por fe en el Hijo de Dios experimenta una purificación interna que es tan completa como la pureza del mismo Cristo. Llegamos a ser como Cristo cuando enfocamos nuestra fe en la gracia salvadora de Él, y cuando entendemos lo que le costó a Cristo salvarnos, vamos a tener un camino siempre en el temor de Dios, porque le costó la vida de su Hijo el salvarnos a nosotros. La santificación no es un acto instantáneo, hermano. No es que yo hoy día acepté a Cristo y ya soy santo. No. La santificación es un proceso que comienza cuando usted nace de nuevo, cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, y va teniendo un crecimiento gradual como evidencia de su nueva vida en Cristo. Y ese crecimiento solo va a terminar cuando Cristo venga o cuando se lo lleve a su presencia. Entonces estamos en un continuo caminar en ese camino que se llama santificación. Y la pregunta es, ¿por qué la santificación es necesaria para la vida de todo creyente? Pastor, pero ¿por qué te está hablando tanto de la santidad? ¿Por qué es necesario que la santificación sea tan importante para cada creyente? Bueno, la única prueba
de que sinceramente amamos al Señor Jesucristo es cuando practicamos una vida santa. Entonces la santificación le demuestra a Cristo que somos hijos suyos y que le amamos. ¿Sí? Y vamos a Juan 14, 15. Juan 14, 15. Y también de ese mismo capítulo voy a leer el 21, pero vamos a empezar con el 15. Evangelio San Juan, capítulo 14, voy a leer el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa palabra guardar significa obedecer, porque usted la pone en su corazón y la obedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es. Entonces usted no puede decir yo amo a Dios si no le obedece. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Usted quiere que el Señor se manifieste a usted? ¿Qué tiene que hacer? Amarlo, guardar sus mandamientos, ir en el camino de la santificación. Usted no puede decir que ama a Dios si usted anda como usted desea andar. Usted tiene que andar como dice la palabra de Dios, en los principios bíblicos. Jesús dijo que sus seguidores demuestran amor por Él al obedecerlo. El amor no es solo bellas palabras. El amor verdadero es compromiso, es un cambio de conducta. Si usted ama a Cristo, demuéstreselo obedeciendo lo que dice su palabra. Si usted dice que ama a Cristo, demuéstrele ese amor a Cristo obedeciendo lo que dice su palabra. El amor no es solo bellas palabras, hermanos. Y Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, o sea, la obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos. ¿Y cuándo hacemos morada en nosotros? El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros si le hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Fue a los que le amaban, recuerden esto, hermano, fue a los que le amaban que se apareció Jesús cuando resucitó. No a los escribas y fariseos y a los demás adversarios, no. Jesús cuando resucitó se apareció ¿a quién? A una mujer que lo amaba. Había sacado de ella 7 demonios. Y esa mujer estaba muy agradecida con Dios. Y Dios se apareció a ella cuando resucitó. No se apareció a Pedro, a Juan, a su discípulo, a una mujer pecadora. Este amor obediente y confiado conduce a 2 cosas. La primera, la seguridad absoluta. El día del triunfo de Jesús, los que hayan estado unidos a Él por el amor obediente estarán a salvo en un mundo que cada vez se está hundiendo en la maldad, en el pecado, en las drogas, en la corrupción. Este amor obediente y confiado nos conduce a la segunda y una revelación cada vez más plena. Siempre tiene una base moral. Es la persona que cumple sus mandamientos a la que Cristo se revela. Una persona mala jamás podrá recibir la revelación de Dios. Una persona mala que no anda en sus caminos jamás podrá recibir la revelación de Dios. Dios se revela a los que le amamos. Puede que Dios lo use, pero no puede tener comunión con Él. Para tener comunión con Dios tenemos que realmente amar a Dios. Dios solo se revela a los que le buscan. Y es solo a la persona que, a pesar de sus fracasos,
se eleva hacia Dios, es a esa persona a la que Dios desciende. Cuando usted se eleva hacia Dios y reconoce que solo depende de Dios, entonces ahí usted abre la puerta para que Dios descienda hacia usted. La obediencia a Dios y a su palabra rompe toda comunión con Satanás y la abre hacia Dios. Cuando no hay comunión, no hay dirección divina y usted no puede tomar decisiones correctas porque no tiene la sabiduría de Dios. Tiene la sabiduría que dice Santiago, diabólica, humana, terrenal. Aunque el amor y la misericordia de Dios es tan grande que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces la respuesta al problema de la obediencia es el amor. El problema de la obediencia es el amor, porque si decimos que amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Si lo amamos, lo obedeceremos. Y si obedecemos a Dios, obedeceremos lo que dice su palabra. Y voy a leer el Evangelio de Juan 15:14. Juan 15:14. Vosotros sois, ¿qué cosa? Mis amigos. ¿Y cuál es la condición para que seamos amigos de Dios? Si hacéis lo que yo os mande, o sea, si obedecen mi palabra, ustedes son mis amigos. ¿Quiere ser usted amigo de Dios? La respuesta es sencilla. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer su palabra. No dice leer, dice obedecer su palabra. Si le amamos, le obedeceremos. Si le amamos, llegaremos a ser como Él. Si no le amamos, no haremos lo que Él nos enseña. Porque el creyente conoce a Dios, le ama, vive una vida de obediencia y no practica el pecado. Y entonces voy a dar una última pregunta. ¿Cuál es la prueba de que somos verdaderos hijos de Dios? ¿Cuál es la prueba de que somos verdaderos hijos de Dios? Bueno, la única prueba de que somos verdaderos hijos de Dios es un estilo de vida en santidad. Un estilo de vida en santidad demuestra que usted es un verdadero hijo de Dios. Y voy a leer primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo dice. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces el Hijo de Dios no tiene el hábito del pecado. ¿Y qué es el hábito del pecado? O sea, no es que no podemos pecar, sino que luchamos contra el pecado para estar vigilantes y no pecar. Entonces el Hijo de Dios no tiene hábito del pecado porque tenemos la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, morando en nosotros, habitando en nosotros. Entonces no podemos continuar pecando porque ahora tenemos la naturaleza misma de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces los hijos de Dios actúan como actúa su Padre. Un hijo siempre revela cuál es el carácter de su Padre, y nosotros como hijos de Dios tenemos que revelar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Y voy a leer Romanos 8:4. Romanos 8:4.
Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, del capítulo 8, voy a leer el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿De qué manera? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que mora en nosotros. Esa es una evidencia de que usted ama a Dios. Andar conforme a la carne es seguir los deseos de esta vida. Andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir una forma que agrade a Dios. El Espíritu de Dios conduce a la santidad, porque Él no conducirá al pecado y a la desobediencia, sino a la santidad. Si el Espíritu te conduce, vivirás una vida santa. Y permíteme leer 1 de Juan 3, 6 y 9. 1 de Juan capítulo 3, voy a leer el versículo 6 y el versículo 9. Si el Espíritu nos conduce, vamos a vivir una vida santa. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, que es el Espíritu Santo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está la respuesta, hermano. Todos los creyentes todavía pecamos, pero nos esforzamos por ganar la victoria sobre el pecado, sobre el poder del pecado, y esa victoria nos dará el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos da el poder para combatir al pecado. La simiente de Dios permanece en nosotros. Eso significa que los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica, porque la nueva vida en Dios ha nacido en ellos. Hemos nacido de Dios, dice, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros y Jesucristo nos da una nueva vida. Haber nacido de nuevo es más que un inicio. Es un renacimiento, es recibir un nuevo nombre, una nueva familia basada en la muerte de Cristo por nosotros. Cuando eso sucede, Dios perdona y acepta totalmente nuestros pecados. Y nos perdona cuando nos arrepentimos. El Espíritu Santo nos da una mente nueva y un nuevo corazón. Vive en nosotros y nos ayuda a ser más semejantes a Cristo. Nuestra perspectiva cambia también porque tenemos una mente nueva que se renueva de día en día por medio del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la santidad en la vida del creyente es vital y muy necesaria, porque su práctica y su estilo de vida es la evidencia fundamental de nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:14, para terminar, Hebreos 12:14 está al final de su Biblia, al lado de Santiago, y dice, es el imperativo que hablamos en antes: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad, hermano, es un estilo de vida decisivo e importante que debemos practicar todos los creyentes. Recordemos que la santidad o la santificación es un proceso que depende en gran escala de nosotros, de nuestro compromiso con Cristo. Que Dios nos ayude y nos guíe a poder comprender esta gran verdad, y que su Espíritu Santo nos guíe siempre a vivirla, a obedecerla de la manera que Dios solamente lo quiere.
Y recuerden, para vivir en santidad tenemos que caminar en el temor de Dios. Amén. Agradecemos a Dios por la reflexión escuchada el día de hoy, la santidad y el poder del Espíritu Santo. Vamos a cantar el himno número 177, a cualquiera parte. Oremos, hermanos. Señor, gracias le damos por su misericordia, por su amor con cada uno de nosotros. Señor, su palabra dice que si nos llamamos hijos tuyos, tenemos que ir en el camino de la santidad, apartados para usted, dándonos cuenta que tenemos una descendencia pecaminosa de Adán, y por eso tenemos que estar alerta con un adversario que tenemos aquí en la tierra como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que estar alerta, y eso que usted nos ha dado, el Espíritu Santo, para protegernos y darnos el poder contra el pecado. Ayúdanos, Señor, a seguir en el camino de la santidad para poder verlo a usted. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Siempre